Les voy a hacer una pregunta, hermanos, pero no espero que me responda a mí, sino más bien que se responda a usted mismo, a usted misma y obviamente a nuestro Dios. La pregunta es esta: ¿cuál es su más grande prioridad en esta vida? ¿Cuál es su más grande preocupación en esta vida? ¿Sus hijos? ¿Sus padres? ¿Su trabajo? ¿Su salud? ¿Su bienestar? ¿Qué es o cuál es su más grande prioridad? Mediten esto. Piensa en esto y respóndase a usted mismo. Déjeme decirle una cosa, que si su más grande prioridad, su más grande preocupación no es la salvación de su alma, entonces nunca la obtendrá. Esta fue una preocupación de un hombre. Pero, híjole, ya me han robado, dijo uno. No se crea. Bueno, aquí traigo lo bueno, es esto. Traía el control, pero no sé dónde lo dejé. Esta fue una de las preguntas que le hizo un hombre a nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según Lucas, capítulo 13, del versículo del 22 al 30. Lucas capítulo 13, del versículo del 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien dice, un personaje incógnito, un personaje el cual la Biblia no nos revela el nombre, que en sí vemos que su nombre, su identidad, no fue escrita en el libro de la vida. Este alguien, hermanos, le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Mire qué pregunta hizo este hombre. ¿Son pocos los que se salvan? Y el Señor le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia haya se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacobo y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Nuestro tema, hermanos, para esta mañana es una salvación que no es para todos. Una salvación que no es para todos.
¿Son pocos los que se salvan? Fue la pregunta que hizo este hombre. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de preguntarle lo mismo al Señor, si nosotros tuviésemos la oportunidad, hermanos, o el interés o la preocupación de hacerle la misma pregunta a nuestro Dios: Dios, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué respuesta tendríamos de parte de nuestro Dios, hermanos? ¿Qué respuesta tendríamos de parte de nuestro Dios? En esa cita, hermanos, de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, nos dice la Escritura, hermanos, que en el tiempo de Noé, ¿cuántas personas fueron salvas? De toda aquella generación, hermanos, de miles y miles de personas, ¿cuántas solamente se salvaron? 8. Noé y su familia fueron salvos de la ira de Dios. De toda aquella multitud, solamente 8. De todo aquel pueblo, hermanos, que salió de la esclavitud de Egipto, que también eran miles de personas. De todo aquel innumerable pueblo de Dios, hermanos, ¿cuántos pudieron alcanzar la promesa de la tierra prometida? ¿Cuántos pudieron entrar a la tierra de Canaán que Dios les había prometido? De toda aquella generación estoy hablando. Solamente 2, Josué y Caleb, porque el Señor había dicho de ellos: ciertamente morirán en el desierto y no quedará ninguno de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Estos hombres, hermanos, que no se dejaron intimidar por lo que vieron en la tierra prometida. Mientras que los otros decían: hemos visto hombres que parecen gigantes y nosotros ante ellos nos parecemos como simples chapulines, langostas. No vayamos, vamos a morir. Y ellos dijeron: ¿acaso Dios no está con nosotros? Si Dios está con nosotros, podremos tomar esa tierra. Estos fueron los hombres valientes. Pero de toda aquella generación adulta que salió de la esclavitud de Egipto, hermanos, ¿cuántos alcanzaron la salvación o la promesa de Dios? Solo 2. Primero 8, luego 2. Como que el número se va reduciendo cada vez más y más, hermanos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Muchos se van a esforzar por entrar, mas no podrán. Mire, mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi amigo, pensemos en esto, para que vea la gravedad del asunto. De los que estamos aquí, de los que estamos aquí ahorita, ¿quiénes sí se podrán salvar y quiénes no? De entre nosotros, ¿quiénes no lo van a lograr? Hay un corito que dice, a ver si no se me ha olvidado: quiero ver. Se lo estaba cantando la vez pasada la hermana Alicia, mi esposa, en la casa. Le decía: quiero ver, repítelo, quiero ver a Alicia allá, gloria a Dios, cuando al cielo llegue ya y ya estemos con Jesús. Quiero ver a Alicia allá, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, será algo muy hermoso volvernos a encontrar. Y le decía: ahora repítelo otra vez, quiero ver a Miguel allá. Y como que se me quedó callada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios nos quiere ver allá, hermanos, a todos. El deseo de nuestro Dios es de que todos sean salvos y vengan al conocimiento de nuestro Dios. Ese es el deseo de Dios.
Pero preguntamos, ¿y cuál es su deseo? ¿Cuál es su interés? Porque en esta vida, hermanos, la máxima prioridad de la gente a veces ya ni siquiera es su familia, ya ni siquiera es su salud, a veces es su trabajo. Hablando con un hermano que estaba esclavizado en el trabajo, hermano, tú ya te convertiste en esclavo de tu propio trabajo, porque ya hasta estás exponiendo tu propia salud. Duerme bien, come bien, descansa bien. Administra sabiamente tus tiempos. Tu prioridad es Dios. Después es tu esposa. Después son tus hijos. Después es tu trabajo. Pero cuando alteramos todas esas prioridades, hermanos, estamos fritos. Estamos perdidos. Más cuando estamos exponiendo lo más importante, que es nuestra salvación. Cuando este hombre, hermanos, hizo esta pregunta, ¿cuál habrá sido el interés realmente de esta persona? Señor, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta del Señor le dijo, mira, amplia, grande es la puerta que lleva a la perdición, y angosto, estrecho. Es como lo estrecho, hermanos, es como cuando usted está en la orilla de un abismo, de una saliente. Haga de cuenta que estoy a un pie de la pared de una montaña, y lo que está hacia allá es el abismo. Caminar pegado, más si usted sufre de vértigo, va a sentir que la gravedad lo bajará. Lo estrecho, lo angosto, implica lo complicado que es la salvación. El apóstol Pedro decía, hermanos, si el justo con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde pues aparecerá el impío? ¿Dónde pues aparecerá el pecador? Ese es el problema. Pero cuando este hombre hizo la pregunta, hermanos, ¿lo habrá hecho realmente porque estaba preocupado por su salvación? ¿Lo habrá hecho porque estaba realmente preocupado por la salvación de él y por la salvación de los suyos? ¿O simple y sencillamente lo habrá hecho por curiosidad? Mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, si usted está aquí, ¿cuál es su interés realmente? ¿Cuál es su interés? Estoy seguro que su interés es conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Amén. Ese es el deseo de todos nosotros. Pero dígame una cosa, ¿está interesada en su salvación? La ira del Señor, hermanos, vendrá. Vendrá. Tarde o que temprano el Señor vendrá. Pero déjeme decirle, a pesar de que muchas personas, hermanos, se interesan en la salvación de nuestro Dios, porque el Señor mismo nos dice ahí en Lucas capítulo 13 y versículo 24. Dice, porque yo digo que muchos procurarán entrar. Y la palabra procurarán, hermanos, que en el griego es setesoisin. Implica el hecho de buscarla. Pero no hay un intenso interés por obtenerla, por realmente ser parte de ella. Os digo que muchos procurarán entrar, ¿y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado, hermanos? No podrán. Y la pregunta es, ¿por qué no? Aunque una persona se interese, aunque una persona se preocupe, ¿por qué no entrar? ¿Cuál es realmente el problema entonces? Déjenme decir una cosa, hermanos.
El grave problema es de que la venida del Señor se puede realizar en cualquier instante, en cualquier momento. El Señor prometió venir otra vez. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, estaba siendo elevado hacia el cielo y los apóstoles mirándole, de repente un ángel del Señor estaba a su lado y le dice: ¿por qué están mirando hacia arriba al que es elevado? Así como lo veis irse, así vendrá otra vez. La venida del Señor, hermanos, se puede realizar en cualquier instante, en cualquier momento, y será como un ladrón en la noche. Un ladrón, hermanos, ¿a poco le avisa para robarle? Hey, prepárate porque esta noche voy a ir a robar tu casa. Y lo voy a hacer en pleno día, aunque ahora se atreven a hacerlo. Pero ¿a poco un ladrón le va a avisar que va a ir a su casa a robarle? Es decir, cuando menos se imaginen, cuando menos lo esperen, el Señor, hermanos, vendrá. Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 26. Lucas 17, versículo 26, hermanos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y lo destruyó, dice, a todos. A todos. Porque mientras que se preparaba el arca, hermanos, según el apóstol Pedro dice, que ahí se estaba manifestando la paciencia de Dios. El arca, hermanos, se construyó aproximadamente en 120 años. Porque cuando nuestro Dios dijo: ciertamente el hombre es carne, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. No para siempre voy a estar soportando sus pecados. Y después dice: le daré 120 años. Si antes se vivían, hermanos, arriba de 900 y tantos años, mire cómo se redujo en gran cantidad la longevidad, el tiempo de vivir. Hoy, si a duras penas, a veces llegamos a los 70, 80 o 90. Y ya cuando se oye de que 120 años, ¡wow! 120 años, uno se sorprende realmente. Porque son casos muy esporádicos, ¿no? Sin embargo, hermanos, el Señor vendrá, como dice la Escritura. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y lo peor de todo, hermanos, es que el Señor se puede presentar en cualquier momento. ¿Realmente no le preocupan sus hijos? ¿Realmente no le preocupan su familia? Si por ello nos afanamos en la vida, si por ellos trabajamos mucho, si por ellos a veces hasta nos quitamos el pan de la boca para dárselos, si es por ello que trabajamos para poderles suplir una educación, vestimenta, lo que podamos para que se prepare, para que al día de mañana salga de la casa, para que vuele como una ave propia y haga su propia vida. Los educamos para que sean personas decentes, trabajadoras, honestas, para que les vaya bien en su vida. Si les procuramos todo eso, ¿por qué no procurarles lo más importante? Lo más vital, lo más esencial de la vida, que es Dios, amados hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿No dice eso Salomón? ¿Es que acaso no amamos a nuestra familia, hermanos? ¿Cuántas veces uno ha hecho derramar sangre de los ojos de Dios por nuestra necedad y por nuestra terquedad? ¿Y cuántas veces nuestros hijos nos han hecho lo mismo?
que sufre, ¿verdad? ¿Por qué entonces, hermanos, no nos preocupamos por lo más importante? Señor, son pocos los que se salvan. El Señor le está diciendo sí. Tristemente, lamentablemente, serán pocos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, hermanos, no queremos esforzarnos. Si en realidad usted y yo queremos ser parte de esos pocos, ¿qué tenemos que hacer? El Señor nos dice, hermanos, ahí en Lucas capítulo 13 y en el versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque yo digo que muchos procurarán entrar y no podrán, pero si te esfuerzas en ello, lo lograrás. Cuando hablamos del hecho de esforzarse, hermanos, esa palabra que en su contexto original griego es la palabra agonizomai. De esta palabra se proviene la palabra agonía. Que cuando un familiar, ojalá y que nunca está en una situación así, pero cuando un enfermo, hermanos, está en el hospital y el doctor le dice: hemos hecho todo cuanto hemos podido. Hasta aquí llegó nuestra capacidad médica, clínica, científica. La persona está en las manos de Dios. Está en agonía. Está luchando por su vida. Eso es lo que implica estar en agonía. En el texto original griego, hermano, dice luchar. Luchen por su propia vida. Como un soldado, hermanos, que va a la batalla y que está en lo más recio de la batalla, lucha por su propia vida. Esto es lo que implica, hermanos, luchar por nuestra propia vida, luchar por nuestra propia existencia, o aún más allá de nuestra coexistencia, de la vida eterna. Tenemos que esforzarnos, hermanos, por lo más importante. Y el hecho de esforzarse, hermanos, es cuando uno, por decir así, agota del 100 al 0 toda su fuerza, toda su capacidad se reduce a 0. Cuando usted llega al 0, usted tiene que exponer el extra todavía. El extra, eso es esforzarse. Ir más allá de sus propias fuerzas. ¿Saben por qué están viendo esta diapositiva? Porque aún el Hijo de Dios tuvo que esforzarse. Aún el Hijo de Dios. En Lucas, hermanos, capítulo 13, versículo 20, más bien en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 38, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 38, el Señor decía, hermanos, cuando fue al huerto del Getsemaní, cuando fue a orar a su Padre Celestial, porque sabía lo que le venía, toda la ira de Dios, todo ese calvario que el Señor en su humanidad iba a sufrir. Y dice Mateo 26, versículo 38, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Hasta dónde dice? Hasta la muerte. Mi alma está muy triste. En una terrible depresión estaba nuestro Señor. Está muy triste hasta el punto de morir. Él estaba luchando también por su vida, porque el calvario que se le venía, hermanos, el más grande sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no era el abandono de sus discípulos, como pasó. No era el repudio y el rechazo de los suyos, como sucedió, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No fueron esos escupitazos en su rostro y esos golpes con el puño cerrado en su rostro. No fue eso. Lo que más le iba a doler a nuestro Señor Jesucristo era la ruptura con su Padre. Como lo he dicho antes, hermanos, así como cuando nuestros niños estando pequeños nunca se ha separado de la madre, pero el día que la madre tiene que llevarlo al kinder, cómo sufre la madre.
Y hasta el niño también. Mami, no me dejes, que se sienten que son abandonados. Y el Señor iba a decir eso en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Eso era el más grande temor de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, hermanos, versículo 44, dice el Señor. Lucas 22, versículo 44. Fíjese lo que dice la Escritura. Lucas 22, versículo 44. Versículo 43 y 44, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, fíjese muy bien, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Algunos expertos en la materia, hermanos, en cuanto a la ciencia y la medicina, dice que su angustia, su dolor, su sufrimiento era tan grande, tan al máximo, que su cuerpo reaccionó, y que en vez de que derramara agua en sus lágrimas, dice que derramó sangre por la terrible agonía que estaba pasando el Señor. Haya sido lo que haya sido, el Señor estaba sufriendo terriblemente. Pero Él necesitó de la ayuda de Dios para poder lograr el final. Por eso el Espíritu Santo dice, hermanos, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y por cuanto era hijo, dice, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él tuvo que esforzarse, Él tuvo que esmerarse, ¿qué nosotros no debemos hacerlo? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura, hermanos? En Lucas 13, versículo 44, ¿cuál es la exhortación del Señor? Esforzaos, esfuérzate. Esto requiere una gran lucha, esto requiere un gran sufrimiento, esto requiere un gran padecimiento. Hermanos, el camino a la gloria está lleno de espinas, no está lleno de rosas como el matrimonio, que al principio cuando uno se casa cree que uno es pura miel, pura flor. Pero después vemos que también tiene su lado oscuro, su lado tenebroso. Pero cuando hay amor, lo soportamos, ¿que no? Por eso dicen que el matrimonio no siempre es color de rosa. El camino hacia la gloria, hermanos, es un camino de espinas. Pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo. El Señor que hizo, clamó a Dios. En nuestras debilidades, en nuestros temores, en nuestras incertidumbres, clamemos a Dios. ¿Y sabe qué es lo hermoso de todo? El Señor no nos va a enviar un ángel. Lo hizo con su Hijo. Con nosotros no lo va a hacer. Nos va a enviar algo mucho mejor. ¿Y sabe quién? A su amado Hijo Jesucristo. Porque el día que usted obedezca el Evangelio en el bautismo, ¿quién vendrá a usted? El Hijo de Dios. Para confortarle, para fortalecerle y para que diga lo que dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo Jesús, ¿qué? Me fortalece. Tenemos que esforzarnos, hermanos, y como último punto, debemos de esforzarnos por ser reconocidos por nuestro Dios. Fíjense lo que dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 13 y en el versículo 25, hermanos. Hay 13, versículo 25, dice el Señor: después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir delante de ti: comimos y bebimos y nuestras plazas enseñaste. Pero yo os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de
maldad. Es decir, hermanos, que tenemos que esforzarnos por llegar a ser merecedores de la salvación de nuestro Dios. Y para ser merecedores, aunque a algunos les duele mucho escuchar esto, porque uno dice, no, espérate, Miguel, si es que la salvación es por gracia. Sí, pero ¿qué significa la gracia? Caris, la gracia viene de la palabra caris, carismático. Viene de algo que es agradable, es decir, que Dios se agradó darnos la salvación a través de su Hijo. El Padre también, hermanos, antes de poner el dolor de ver sacrificado a su Hijo, puso su gozo de darnos la salvación con agrado, con alegría. Pero también, hermanos, Él espera que le agrademos a Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros podemos ser merecedores del reino de Dios, hermanos, simple y sencillamente si hacemos la voluntad de nuestro Dios. Las obras que hacemos, hermanos, como lo dijimos el sábado en la radio, son el resultado de nuestra obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. No son obras personales, no son obras que hayan surgido de mi iniciativa, de mi mente, no, sino que son el resultado de mi obediencia a nuestro Dios. Que si bien es cierto, hermano, nadie puede alcanzar la salvación, nadie puede ser merecedor de la salvación por sus propias obras, eso es muy cierto. Pero Efesios 2, versículo 10, ¿qué es lo que nos dice? Efesios 2, versículo 10, hermano, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero si no hacemos la voluntad de nuestro Dios, ¿cómo vamos a obtener la gracia de Dios? ¿Cómo vamos a hacer que Dios se complazca? Cuando nuestro Dios, hermanos, mandó llamar a sus hijos allá, según en el libro de Job, vinieron los ángeles del Señor, los hijos de Dios se presentaron ante ellos, y ante ese grupo de ángeles, ¿quién venía? El diablo. Y Dios le dijo, oye tú, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no hay otro hombre bajo la tierra como él. Se sentía orgulloso el padre. Como cuando uno dice, mi hijo ya se graduó, ya es doctor, ya puede atender a personas. Le costó quemar mucho seso, pero ya es una persona hecha y derecha y realizado. Ya tiene un oficio, un trabajo por hacer, es un excelente doctor. Uno se llena la boca de hablar bien de su hijo, de su hija. Y se siente uno orgulloso. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas bien. Así es el Padre. Cuando hacemos su obra, hermanos, cuando hacemos su voluntad, Dios se agrada. Pero, ¿qué pasa cuando rechazamos la palabra de Dios? Estos hombres, que una vez que se cerró la puerta, dijeron, ábrenos, déjanos entrar. Y el hombre dice, no los conozco. No sé quién sois. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero cómo? ¿Cómo no nos conoces si comimos contigo, si bebimos contigo, si escuchamos tu palabra? Y es que, hermanos, el ser oidores no nos alcanza para ser salvos. No nos alcanza para alcanzar la salvación de Dios. Se me viene así a la mente rápidamente aquellos filósofos, aquellos epicureos, estoicos, que eran amantes de la sabiduría allá en Atenas. Cuando le tomaron al apóstol Pablo, le dijeron, queremos oír acerca de ese Jesús a quien tú predicas y de la resurrección. Cuando el apóstol Pablo, hermano, les empezó a predicar el Dios que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos humanas como si necesitase de algo. Él es quien da aliento y vida a todas las cosas y que todas las cosas por Él subsisten. Y además de esto, dice Pablo,
No debemos de pensar que la divinidad, es decir, que Dios sea semejante al oro, plata, escultura de arte o imaginación de hombre. Él de una sola sangre hizo todo el linaje de la tierra. Y después de que escucharon ese tremendo sermón del apóstol Pablo, hermanos, ¿sabe cómo concluyeron aquellas personas? Diciendo, este hombre está loco, ya te oiremos después. El que no es guiado por el Espíritu de Dios, hermano, dice que para él son locura. No las acepta, no las entiende. Santiago, para terminar, hermanos. Santiago en el capítulo 2, en la última epístola de Santiago, o en la epístola de Santiago más bien. Santiago capítulo 2, versículo 22. Santiago 2, versículo 22, hermanos, nos dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hermanos, iglesia, entendamos esto. Si usted y yo realmente estamos interesados en la salvación de nuestra alma, en la salvación de los nuestros, mire lo que dice la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego ¿qué pasa? Se olvida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál, Santiago? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué? Bienaventurado. Este será inmensamente dichoso. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y sobre todo, dice, guardarse sin mancha, es decir, vivir en santidad. El Espíritu Santo dice, hermanos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En verdad, usted desea ser salvo por nuestro Dios. En verdad, usted algún día desea que el Señor lo lleve a la gloria de nuestro Dios. Si nosotros, hermanos, no deseamos ser excluidos de la gloria de Dios, si nosotros no queremos ser parte de ese grupo de multitud de gente que no va a alcanzar la salvación, sino ser del pequeño grupo, hermanos, usted y yo tenemos que esforzarnos en hacer la obra de nuestro Dios, poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, adorándole y sobre todo sirviéndole al Señor. Porque Dios, hermanos, no solamente espera ser adorado, sino que Dios también espera ser servido. El Señor decía estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no hicimos muchos milagros? ¿Acaso no hicimos muchas señales? Mas yo os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero escuchar esas palabras para mí, hermanos, ni para mis hijos, ni para nadie. Dios mucho menos quiere decirle eso a usted. Es por eso que Dios lo está invitando al arrepentimiento. Dios te está invitando a que creas en su poder, y el poder es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual, cuando tú obedezcas al Evangelio en el bautismo
obtienes el perdón de todos tus pecados. No tienes que confesarme a mí ni a ningún hombre. ¿Qué pecaste? ¿Cuál pecado hiciste? Dios los conoce y eso es más que suficiente. Solamente con el hecho de que creas que Jesús es el Hijo de Dios, que te arrepientas de todos tus pecados, que estás dispuesta o dispuesto a llevar una vida mucho mejor delante de nuestro Dios, obedeciendo sus mandamientos, dispuesto a confesarle delante de todos los hombres y siendo sumergida en las aguas del bautismo, es ahí en donde alcanzas la promesa de la salvación. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ¿cuál es el resultado? Será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. El Señor le está llamando. No lo deje colgado con ese llamamiento y venga y entréguese a nuestro Dios. Mientras entonamos un canto, una alabanza a nuestro Dios, fuente de salud, es lo que el Señor nos ofrece para que estemos en su salvación. Nuestro hermano ya está preparado con el canto, con esta alabanza. Si gustan ponerse en pie aquellos que puedan hacerlo para entonar esta alabanza a nuestro Dios. Salud para todos es, acercaos y de ella beber, fuente dulce que de lo alto es, pronto ven y vida obtener. Ven y gratis a beber. Ven hoy, venga todo ser. Tiene sed, oye el llamar a tu alma, puedes saciar. Agua viva brilla como cristal, fluye desde el trono de amor. Ya no tardes más, mientras tiempo hay, de tu alma quita el clamor. Ven hoy gratis a beber. Ven hoy, venga todo ser. Tienes sed, oye el llamar a tu alma, puedes saciar. Fuente que la peña cavada fue, hoy le llama a todo ser. Es para mí, también para ti, acercaos con gozo a beber. Ven hoy gratis a beber. Ven hoy, venga todo ser. Tienes sed, oye el llamar a tu alma, puede saciar. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a pedir el servicio. Pues si usted tiene alguna petición antes de irnos, para que pedir las oraciones, el hermano Salinas va a orar. Y si usted tiene una petición, pues ella llevará al Padre por usted. Una vez más, vamos a tener junta ahorita a las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, junta de negocios aquí en el portito de atrás. Estamos los varones todos invitados para saber qué es lo que vamos a tratar o qué se va a tratar. Entonces los invitamos a las 4:30 de la tarde. Y posteriormente vamos a abrir el servicio de esta tarde ya. Vamos a comenzar a las 5:30 como era regular, de 5:30 a 6:30.
Entonces, es a las 5 horas. Es a las 5, ¿verdad? A las 5 horas. Es a las 5. Ya no se me olvidaron. A las 5. De 5 a 6, perdón. Entonces, son las. Pero fue a las 4 y media. A las 5:30. El servicio a las 5:30. No, sí, es cierto. Eso era a las 5:30. Ya que no se la costumbre entonces, ¿no? A las 5, de 4 y media a 5 y media. Ya ajuste luego, posteriormente, vamos a comenzar el servicio de la tarde. Respectivo. Hermano, también quería decir algo, si me lo permite. Vamos a tener la junta con los ancianos, pero también, hermanos, sería bueno que las hermanas se reunieran, que también tuvieran ellas su reunión, dado que ya se está empezando a dar las clases a los niños y de diferentes edades, y es muy importante que también nuestras hermanas se reorganicen bien, pero también decirles esto, hermanos. Nuestra hermana Mori, nuestra hermana Romy, nuestra hermana Alicia, necesitan del apoyo de todas las hermanas. Porque aquí la labor, hermanos, no es de unos cuantos, la labor es de todos. Por eso decíamos ahorita, si la salvación es de pocos, porque es de pocos, porque lamentablemente no todos queremos esforzarnos. Pero por eso mismo también las hermanas, es muy importante que también ustedes se involucren en las cosas de nuestro Dios, que también colaboren con nuestras hermanas, también hay cuidados de bebé, dado caso que llegue a cuidar de bebé, usted puede ser, no solamente estar cuidando al bebé, que no le pase nada, mientras que la mamá está escuchando la palabra de nuestro Dios. Así que, por favor, hermanos, esto no es una rogativa mía en primera instancia, sino que es de Dios principalmente, y hacemos eco a esta súplica del Señor. Hermana, por favor, hermana, la junta de los varones es a las 4 y media. Las 4:30. Y luego 1 hora y luego 5 y media. Entonces tenemos 1 hora para que las hermanas, ya sea que ellas enseñen una clase con las hermanas o se preparen para enseñar también. Hay que trabajar con todos. Para que las hermanas sepan dónde está el material, las hermanas tienen mucho material también que le puede dar, que le puede enseñar, cosas así. Por favor, vengan, hermanas. Necesitamos mucho también de su trabajo. La ayuda de la hermana también tiene que ser muy Fundamental, sí, es muy eficiente. Ok. Bien. Y el memorial de ver, prepárense para ir a ver si podemos ir nosotros hasta Longview, no está lejos, unas 2 horas de aquí más o menos. El por qué se va a hacer en Longview es porque el papá de él es el que predica ahí, pues lo va a hacer. Y nos invita a que podamos, que pueda ir, es bienvenido. ¿Qué más? El hermano, a orar también por la familia Alvarenga. Toda la familia Alvarenga sufrió también una pérdida con el hermano Frank Alvarenga. Yo lo conocí por muchos años, hermano, allá en Dallas. Dejó este mundo, partió, pero el problema del hermano que pues se salió del camino de Dios, se fue al judaísmo y murió en el judaísmo. Lamentablemente, pero bueno, vamos a hablar con la familia Alvarenga para que les dé también resignación y fuerza y gracia. Otra petición por aquí. O también por la familia Manuel, o sea, el hermano se llamaba José y se apellidaba Manuel. Entonces, anoche estuvimos en el funeral de él y lo fuimos a despedir. También lo van a hacer crematorio. Entonces, también fue predicador por muchos años y también estuve trabajando con él. Y pues también no está en la tierra, sobre la tierra se nos fue. Entonces, pues también a la hermana Guillermina,